Hola de nuevo, yo de nuevo por acá, un gusto de saludarlos. Y como pueden ver en el título de la conferencia, parecería que es un error, hay un error gramatical muy fuerte. Pero no. En parte de las libertades creativas que te puedes tomar cuando quieres tocar un punto y de que pues, en estos rollos también no se puede tomar tan en serio. Y además de que se hace viral cuando cometes un error gramatical en redes sociales, pues me aproveché de eso. Pero básicamente el por qué hice este título de esta manera es porque quiero comenzar preguntándote lo que ahí dice. ¿Listo para morir? Y al final de esta plática espero que no sea una pregunta, sino que ya sea una afirmación y que sea algo que tengas la convicción total para decirlo. ¿Listo para morir? Y quiero comentarte algo que lo he repetido muchas veces y que es realmente mi lema de vida. El pasado 30 de abril yo cumplí 32 años de ser cristiano. Sí, cuando tenía 10 años conocí al Señor y una fecha que tomé fue cuando recibí mi primera Biblia. Realmente no recuerdo cuándo fue cuando acepté al Señor como mi Señor y Salvador, pero esa fecha la que tomé como mi nuevo nacimiento, porque tuve mi primera Biblia. Y fue curioso porque muchos pensaron que estaba diciendo mi edad, lo cual me hace muy feliz porque hay gente que piensa que tengo yo 32 años, pero pues nada que ver. Y solo una persona puso, no sé lo que estés tratando de decir, pero me alegro contigo. Y fue nuestro pastor. Y me alegró mucho. Pero, ¿por qué traigo todo esto? Porque a lo largo de estos 32 años caminando con el Señor, vino algo muy importante a mi vida y un lema que ya les he compartido muchas veces, el cual se convirtió totalmente en mi lema de vida. Y es una frase que dijo mi maestro de homilética, que decía lo siguiente: un cristiano debe estar listo para tres cosas: compartir el Evangelio, predicar la palabra y para morir. Debemos de estar listos para estas tres cosas. Y las primeras dos creo que todo cristiano, todo hijo de Dios, las tiene bien claras. La primera, compartir el Evangelio. Debemos de compartirlo a toda criatura, es un mandato y es algo que se nos da natural cuando realmente amamos al Señor. ¿Por qué? Porque queremos hacer partícipe a la mayor cantidad de gente posible de lo que nos está pasando. Porque la gente nos pregunta, oye, ¿qué está pasando en tu vida que te veo diferente? Etcétera, etcétera, etcétera. Debemos de anunciar las buenas nuevas a todos, a los que nos cae bien, a los que nos cae mal y bueno, ¿para qué te digo? Creo que lo conocemos la mayoría de la gente que conocemos al Señor de suficiente. El por qué lo debemos de hacer. El segundo punto es predicar la palabra. Y aquí es algo que no a muchos nos queda muy en claro, aunque sabemos que lo debemos de hacer. A veces como que le ponemos trabas, porque decimos es que no estoy preparado, es que no me siento capaz, bla, 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 bla. Y no es que tengas que ser un erudito de la palabra, no es de que tengas que ser un buen predicador, un buen conferencista, no es de que tengas una preparación ministerial, que estudies en instituto, lo que tú quieras. Es simple. Cuando tú estudias la palabra de Dios, te vas a llenar de ella. Cuando pasas este tiempo delante de la presencia del Señor, te vas llenando de Dios. Y eso va a hacer que tu vida misma se convierta en una parte con la cual puedas predicar. No necesitas aprenderte miles de versículos de memoria, no necesitas saber mucha teología. Y ojo, aquí quiero hacer un pequeño disclaimer. El que no se necesite no quiere decir que no nos debamos de preparar, que debemos de hacer las cosas excelentes. Pero lo principal no es eso, porque puedes ser un buen conferencista, puedes saberte miles de versículos de memoria, pero si tu vida no está reflejando lo que hablas, lo que enseña a Dios, pues va a ser en vano. Sí, mucha gente puede venir a eso, pero no es el punto. El punto es de que tu vida misma
refleje lo que es Dios, sin que tengas que abrir sin que te tengas que decir una sola palabra. Y aquí viene una frase que transformó mi vida, que ya se las he compartido también, que dice así: comparte el Evangelio en todo momento y si es necesario, habla. Para compartir el Evangelio no necesitas dar un buen discurso, no necesitas aventarte todas las citas bíblicas que conoces, simplemente tu vida tiene que hablar del amor de Dios, hablará de tu relación con Dios. Es por eso que debemos de estar siempre llenos de su presencia, siempre en comunión con Él. Por eso es que insisto tanto en que debemos leer la Biblia. Hagamos que nuestra vida sea una expresión del amor de Dios. Eso es lo que significa. Y quiero compartirte una frase que dijo un pastor estadounidense llamado Warren Wiersbe, que dice lo siguiente: Dios nos bendice solo para Dios no nos bendice solo para ser felices. Él nos bendice para hacernos una bendición. No es porque seamos los hijos consentidos, no es porque, ay, miren cómo me bendice Dios, no. Es para que nosotros seamos una bendición. Y es ahí donde te digo, nuestra vida tiene que reflejar el amor de Dios. Es por eso que tanta importancia en el fruto, los dones y todo. Si no sé si han dado cuenta, todo esto no es para nuestro beneficio, es para el beneficio de los demás. ¿Por qué? Porque de nuestro beneficio, de nuestras cosas, hay alguien que se va a encargar. ¿Quién es? Exacto, Dios. Y estos dos puntos, antes de comenzar con lo que sigue, con el tercero, quiero ponerte un pequeño video, un fragmento de un video, para que dice exactamente lo que te quiero decir y de una frase que estoy muele y muele con ustedes siempre, ¿ok? Vamos a ver el video. La Biblia es un libro fascinante. Quizá por eso me molesta cuando la gente dice que la Biblia es un manual de instrucciones. ¿Quién se compra un nuevo aparato electrónico y se lee el manual de instrucciones? Nadie lo hace porque son aburridos. La Biblia es mucho más que un manual de instrucciones. Es el relato abrumador, fascinante, emocionante de hombres y mujeres que tomaron el riesgo de escribir su propia historia con Dios. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, que huyeron de Dios, que lloraron por Dios, que fueron heridos por Dios, sanados por Dios, que hicieron preguntas difíciles a Dios, que no siempre entendieron lo que Dios quería de ellos. Es la historia de hombres y mujeres que se atrevieron a tener un encuentro con Dios Todopoderoso. Y en la Biblia tú tienes que encontrar tu propia historia. ¿Qué te pareció? Y digo que la primera parte porque todavía resta y más al rato vamos a verlo. Pero una frase del mismo autor del video dice lo siguiente: si al leer la Biblia esta no te lleva al asombro o te intimida, entonces no estás entendiendo lo que es. ¿Por qué? Porque la Biblia cambia. La palabra de Dios no viene vacía, la palabra de Dios trae resultados, trae hechos. Y si realmente la estamos leyendo no como un libro de texto, no como un manual, como decía este autor, que al final del día nadie quiere leer, sino lo estamos leyendo como algo que estamos haciendo nosotros, encontrando nuestra historia dentro de la Biblia, entonces va a producir el efecto deseado. No nos vamos a quedar quietos con lo que leamos, con lo que Dios nos está hablando. Va a traducirse todo eso en acción. Entonces encontremos nuestra propia historia en la Biblia para poder ser nosotros quien inspire a acercarse a la gente a Jesús. Por eso mi insistencia de siempre de leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. No es para que adquieran un conocimiento perdón por la expresión, a lo bruto, ni porque sean unos maestros de la Biblia. Si lo llegan a hacer, qué bueno. Pero lo más importante es que la palabra de Dios te transforme, que transforme tu vida y que
tu vida transformada pueda transformar a los de los demás. Y vamos al tercer punto, que es realmente el título que hace a esta predicación: estar listos, estar preparados para morir. Y no quiero que se tome como siempre se ha manejado, de que un cristiano debe estar preparado para morir. No. Y normalmente se dice eso porque queremos que estemos seguros a dónde vamos a ir cuando muramos. Y sí, es algo importante. Es nuestro primer paso en todo el caminar que vamos a tener con Dios. Pero ¿sabías que no es lo más importante? Es curioso porque, aceptamos al Señor, nos vamos a ir con Él. Sí es algo importante, pero no es todo. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo en esta tierra. Por algo Dios nos creó. No nos creó nada más para que aceptáramos a Jesús y ya le hicimos. Y a veces parecería que solamente para eso estamos siguiendo a Jesús. Y ese no es el objetivo que yo estoy buscando. Y hace tiempo yo te compartí una predicación que se llamaba Alégrate, vas a morir, que hablaba de otra cosa. Pero antes de pasar a eso, quiero leerte una frase que me cambió la perspectiva totalmente de esto, de un pastor llamado John Piper, que dice lo siguiente: los cristianos deben de ir al cielo por el amor a Cristo, no por el temor al infierno. Si nosotros basamos nuestra conversión solamente a que, no, porque tengo miedo de ir al infierno, lo estamos haciendo mal. Por ahí alguien comentaba, pues sí, pero no debe de ser un 50-50, y yo diría no, porque si lo estás haciendo por medio, realmente tú no tienes una convicción. Y es ahí donde yo digo que es cuando Dios nos dice, no debes de ser tibio. ¿Por qué estamos queriendo seguir a Jesús? ¿Por miedo al infierno? ¿O porque realmente amamos a Dios y queremos estar ahí? Una reflexión que creo que tiene demasiado sentido, y más en un cristiano que está caminando y que está tratando de caminar los mismos pasos de Jesús. ¿No lo crees? Y te hablaba, tampoco quiero tomar el tema que alguna vez tomé y que se las compartí en una predicación llamada Alégrate, te vas a morir. El tema de esta predicación tampoco era el de que a dónde vas a ir cuando te mueras, no. El tema de esa predicación era de que tú estás tranquilo porque cuando nosotros faltemos en esta tierra, Dios es el que se va a hacer cargo de todo. Desgraciadamente, cuando la di, no grabábamos ni en audio ni en video, pero hay un podcast por ahí y ya sabes, te va a estar apareciendo una tarjetita de este lado, o en la descripción de Facebook te voy a dejar la liga para que lo escuches. Escuches un podcast que se grabó hace tiempo. Pero esos temas no los quiero tocar ahorita. ¿Por qué? Porque va enfocado a este otro lado. Y esta semana Dios me confrontó muy fuerte con esta pregunta, con esta afirmación. Y cuando me la hizo, me sentí un poquito ofendido, si te puedo decir. Dije, yo estoy seguro con quién me voy a ir. Yo estoy seguro y confiando que si llego a faltar, toda la gente que depende de mí, o toda la gente que podría haber necesitado algo de mí, va Dios a suplir la necesidad de una forma u otra. Entonces, ¿por qué me recuerdas esto, Dios? Y en cierta manera hasta miedo me dio un poquito de decir, ¿ya es el momento? Y por eso me lo estás preguntando, porque debo de estar listo para morir. Y realmente me sacó mucho de onda, pero inmediatamente Dios me trajo la respuesta. Y la respuesta vino de una forma muy curiosa. No sé tú, pero yo estoy suscrito a muchos grupos en el WhatsApp, en la mensajería instantánea, y me da risa porque una vez Noemí vio cuántos mensajes tenía pendientes y eran más de 500. Y dice, ¿a poco lees todos esos? Y la verdad no los leo, pero los tengo silenciados porque realmente a veces no son cosas sin importancias. Unas son de sugerencias de libros, otras son de reseñas de no sé qué, unos comparten imágenes y cosas cristianas, y ya saben de dónde estoy sacando muchas de las cosas que les estoy, a veces les comparto. Pero hay uno en particular que ni siquiera es cristiano, pero compartimos otro tipo de cosas. Y entre ellas hay un tiempo en el que dedicamos para compartir lo que está pasando en nuestra vida.
Y con todo este rollo del coronavirus, una persona se sacó mucho de onda porque dentro de lo que él lo rodeaba había gente que se estaba muriendo. Y decía, ya me estoy friqueado y estoy preparando todo para cuando yo me muera. Porque me di cuenta de que mucha gente no se prepara. Y todos, wow, no seas mala onda, no te saques de onda, no nos digas eso. Y muchos empezaron a decir, sí, cierto, debemos estar preparados. Por ahí algunos dieron algunos tips, muy buenos, por cierto. Y yo dije, yo desde hace tiempo tengo preparado muchas cosas. Y les comento rápido, hay una aplicación, hay algún servicio de que tú puedes programar para cuando tú faltes, a la persona que tú designes le va a llegar un correo con las cosas que tú desees. Y yo lo tengo desde hace ya algunos años. Y básicamente esta aplicación te pregunta, ¿sigues vivo? Casi, casi. Y tú le respondes sí. Ah, entonces se alarga el tiempo en el que te vuelvo a preguntar. Si tú no respondes a ese correo, entonces hace lo que tú dispusiste. Con tus redes sociales, con tus contraseñas, con todo. Y yo digo, creo que en su medida sí estoy preparado. Y de nuevo, entonces Dios, ¿por qué me estás diciendo esto? Y volvamos a la frase, una frase que te dije de Warren Wiersbe anteriormente, y es lo siguiente: Dios no nos bendice solo para ser felices, Él nos bendice para hacernos una bendición. Y es aquí donde entra la pregunta de Dios. ¿Estamos siendo una bendición para los demás? ¿Estamos realmente reflejando el amor de Jesús? ¿El amor de Dios? O pocas palabras, resumiendo lo que Dios me quería decir. Estoy haciendo lo personal, estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer a esta tierra. Y wow. Entonces entendí la insistencia, la pregunta de decir, ¿estás listo para morir? Y ahora sí que solamente Dios y yo conocemos esa respuesta, pero hizo que cambiara totalmente mi perspectiva, porque si bien yo ya sé a dónde voy, yo ya sé que no tengo nada que temer, no estoy o no estaba seguro realmente si estaba haciendo las cosas bien, en qué estaba aprovechando mi tiempo, en qué estaba basando mi vida, por qué hacía todo esto que estaba haciendo, por qué le decía unas cosas sí, por qué otras cosas no. Y me di cuenta que el propósito de estar en esta tierra, como te había dicho, el propósito de los dones, el propósito del fruto, es bendecir a las demás personas. Esta frase de este autor, de este escritor americano que te leía, le dice claramente, no somos bendecidos para nuestra propia satisfacción. Sí, qué padre y lo disfrutamos, pero lo más importante no es eso, lo más importante es reflejar a Dios, ser bendición a los demás. Y es aquí donde la pregunta quiero que cambie a, ¿estás listo para morir? ¿Estás listo para morir? De decir, sí, lo estoy. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Porque estoy haciendo con los dones, con los talentos que Dios me dio, algo útil para los demás. Y yo sé que en esta ocasión a nosotros como iglesia nos ha pegado fuerte muchas cosas, pero lo más fuerte ha sido que en menos de 6 meses, 3 personas que amamos todos, muy cercanos a la congregación, partieron con el Señor. Y si bien a muchos nos duele el que ya no estén, nos duele que no pudimos hacer cosas con ellos y muchas cosas, hay una pregunta que solamente entre ellos y Dios se pueden contestar, y es, ¿cumpliste el propósito por el cual Dios te mandó? Ni tú ni yo lo sabemos, solamente Dios y ellos. ¿De que fueron bendición para nuestra vida? Claro. ¿Tuvieron errores? Sí. Son humanos, así como nosotros seguramente tenemos muchos. Y algunos a lo mejor no pudimos saldar deudas pendientes con ellos. Y muchas cosas, pero lo más importante es, ¿qué hiciste con los talentos que te di?
A todos nos los va a preguntar Dios. Y es ahí donde viene mi pregunta. Y es ahí donde viene esta predicación. Y realmente es una plática muy corta porque solamente quiero dejarte esa idea. ¿Estás listo para morir? ¿Estamos haciendo el propósito por el cual Dios nos puso en este lugar? ¿En esta tierra? Y yo sé que vendría la excusa de, bueno, pero es que ahorita el coronavirus. No, 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 no. Como dicen en algunos trailers de películas, de los creadores de que, sí, luego lo hago. Ahorita está muy de moda así, cuando termine esta cuarentena y agregas las cosas que vas a hacer. ¿Por qué te esperas? ¿Por qué nos vamos a esperar? ¿Por qué no empezamos a actuar desde ahorita? Dios tiene todo bajo su control. Dios puede hacer lo que nosotros necesitemos para poder realizar ese propósito. ¿No me crees? Ve todos los ejemplos de todos los personajes de la Biblia. Ellos no estaban calificados para hacer las cosas. ¿Y quién los preparó? ¿Quién movió todo a su favor? Dios. Y sin Dios no hubieran podido hacer nada. Y sin Dios nosotros no vamos a poder hacer nada. Y es aquí donde yo te pregunto, ¿estamos cumpliendo con el propósito para el cual Él nos eligió? Grueso, ¿no? Y en esta época que es difícil, es aquí donde entra la segunda parte del video que estábamos viendo. Vamos a verlo. Recuerdo que cuando era niño y comenzaba a leer la Biblia por primera vez, las historias que más me gustaban eran las historias de conquista de territorio, de vencer gigantes o matar bestias salvajes con tus propias manos. Sin embargo, cuando fui creciendo, madurando, y con la madurez llegó las frustraciones, las traiciones, el dolor, de repente historias que no habían significado absolutamente nada para mí, es como que al leerlas de repente yo podía ver mi propia historia reflejado a través de esas historias y podía decir, ahí estoy yo, está hablando de mí. Por ejemplo, cuando experimentas una enfermedad y durante años estás esperando un milagro para ser sanado que no llega, de repente la historia de Job se convierte en tu historia. O cuando Dios te da una promesa, pero pasan los años y no llega al cumplimiento, de repente la historia de Abraham se convierte en tu historia. O cuando tus seres queridos te traicionan o te ponen de lado o te venden, de repente la historia de José se convierte en tu historia. Incluso salmos que no habían significado nada para ti se convierten en tu canción, en la canción de tu alma, en tu noche oscura. Cuando hablo de la noche oscura de tu alma, estoy hablando de ese momento cuando lo que Dios permite parece que no tiene sentido. Cuando el dolor, el sufrimiento o la traición llegan a tu vida y dices, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no haces nada para evitarlo? Y parece que no hay respuesta. Honestamente, a nadie nos gustan las noches oscuras de nuestra alma. Pero he aprendido a través de la Escritura y a través de mi propia vida que esas noches son necesarias para sacar a la luz cosas en nuestra vida que no podrían salir de otra manera. Me hace pensar en las cámaras fotográficas, esas analógicas que funcionaban con carrete. Cuando tú sacabas una foto, obtenías un negativo, pero todavía no tenías la imagen. Tenías que llevar ese negativo a una habitación oscura y ahí revelar la imagen que estabas esperando. De la misma manera, Dios usa las noches oscuras de nuestra alma para revelar cosas en nuestra vida, para sacar a la luz cosas que no podrían salir de otra manera. En esos momentos es cuando Jesús se revela en nuestra vida como en ningún otro momento. Una noche oscura. Y es el título del video. Pues si quieres buscarlo, aquí también te dejo en la descripción y en la tarjetita el video.
para que lo puedas ver completo y las veces que necesites. ¿Qué está pasando en esta cuarentena? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos pasando? Nos quejamos, nos ponemos ansiosos, nos presenta un reto para ser mejores, lo estamos aprovechando para hacer cosas útiles, pero ¿por qué no lo ocupamos para seguir haciendo el propósito por el cual Dios nos creó? Y es, ¿cómo lo voy a hacer si necesito? No, desde que fue la fundación del mundo, Dios sabía que iba a pasar este tiempo y a Él no se le escapó nada. Sabía que debíamos de estar creciendo y que debíamos de ocupar este tiempo, pero ¿lo estamos aprovechando bien? ¿O nada más estamos llenando nuestras redes sociales o nuestras conversaciones con los demás de que, ay, qué difícil, ay, qué cosas, y quejándonos? ¿O nada más lo estamos ocupando para pasar tiempo de ocio? ¿O para qué lo estamos ocupando? Es por eso que viene todo esto que te digo que Dios puso en mi corazón. La pregunta es, ¿cómo vamos a pasar esta noche oscura de la que hablaba este video? Esta noche oscura, ¿cómo la vamos a pasar? Al fin del día va a amanecer y va a pasar. Y no es agradable, y como decía el video, no es nada agradable y a nadie le quisiera pasar por esta noche oscura. Nos da miedo, nos pone inseguros, nos pone intranquilos, pero va a terminar. Y lo más importante, tú vas a ir de la mano de Dios. ¿Qué mayor seguridad quieres? Pero el problema es de que a veces no lo conocemos. Por eso la importancia de la primera parte del video, y por eso mi importancia y mi insistencia de decirte, lee la Biblia. Porque al leer la Biblia no solamente vas a adquirir conocimiento, es algo más allá. Vas a conocer a tu Dios. Como decía el video, vas a hacerte la historia, tu historia en la Biblia. Vas a identificarte y vas a comprender mejor a Dios. Y entonces sí, como nos hablaban en las predicaciones pasadas, vamos a pasar por un valle de sombra y de muerte y no vamos a tener temor alguno. Una pregunta que alguien hizo en redes sociales y que ahorita te voy a poner aquí, me hizo cuestionarme muchísimas cosas y sobre todo lo que Dios quería decirnos el día de hoy. Y es la siguiente, te la voy a leer. Dice, a veces me atrevo a hacerme esta pregunta para enfrentarme a mi egoísmo. Si Dios decidiese concederme todas las peticiones que le he hecho en oración en este último mes, ¿cambiaría el mundo para mejor? ¿O solo me beneficiaría a mí haciéndome más rico, más sano y más confortable? Egoísmo. ¿Por qué estás orando? ¿Porque las cosas mejoren para ti? ¿Por sanidad financiera? ¿O estamos orando para que los demás sean bendecidos por medio de nosotros? Y a lo mejor puedes pensar, bueno, pues quiere pedir que fuera rico para poder bendecir a los demás. Sigue siendo egoísmo. Dios te va a dar todo lo que necesites, como te decía, para llevar a cabo la función que tienes en este mundo. De eso no te debe quedar duda. Y si nos queda duda es porque todavía no conocemos a Dios. Porque no conocemos al Dios que dice la Biblia. Porque no conocemos realmente a Dios. Es fuerte esta confrontación, ¿verdad? Cada semana te invito a que tú reflexiones sobre esta pregunta y que nos demos cuenta por qué estamos orando. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál es el objetivo de nuestra oración? ¿Una cartita a Santa Claus? ¿Una frotada a la lámpara de los deseos? ¿O comunión al Padre? Y de hecho eso nos va a traer amor hacia los demás. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos transformar esa pregunta de listo para morir a una afirmación? ¿Cómo la podremos transformar? Con la seguridad que solamente Dios nos va a dar. Y esa confrontación te la hago yo, así como Dios me la hizo a mí. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Eso lo tienes que descubrir tú y Dios. ¿Por qué? Porque como lo fue conmigo, es entre yo y Dios y solamente funciona para mí. Te podría dar fórmulas. La única fórmula que te puedo dar es la que ya te dio y la que te doy siempre. Lee la Biblia, pasa tiempo con Dios. Con eso vas a poder hacerlo, transformar esa pregunta en una afirmación. Para que al final de nuestra vida podamos decir exactamente lo que un cuate hace muchos años dijo, y que tú conoces muy bien, y vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 7 dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Pablo lo sabía, Pablo lo entendió. Entendió bien estas tres preguntas que te digo que ha sido el lema de mi vida. Y entendió bien hacia dónde iba. ¿Por qué? Porque lo hacía por amor, no por miedo a morir. Y qué grueso que puede decir que yo ya di mi ofrenda, o sea, yo ya cumplí con lo que Dios me trajo a hacer a este mundo. Su vida fue una ofrenda, no lo que podía dar a los demás económicamente, no lo que podía enseñar, sino todo lo que hizo para que los demás fueran bendecidos. Y es más, aún nosotros seguimos siendo bendecidos por lo que Pablo hizo. Imagínate, eso es gruesísimo. ¿No queremos ser lo mismo? Y muchos se van por el versículo 8 de estos, y está bien. Es algo que está en la Biblia, es algo que debemos de conocer, por algo está ahí. Pero si lees el verso 8, te pido que no nos vayamos por eso, sino que lo hagamos realmente por amor a nuestro Padre. Y aquí, para terminar, quiero primero pedirte perdón. ¿Por qué? Porque a veces la enseñanza no ha sido la que debería de ser por satisfacernos a nosotros, por cumplir un objetivo o por querer enseñar algo que a nosotros nos gusta. Y quiero terminar con esta frase. ¿Por qué? El de por qué te estoy pidiendo perdón. Francis Chan, un autor estadounidense, dice lo siguiente: nos hemos hecho expertos en reunir a los cristianos alrededor de bandas de música, oradores y eventos importantes. En lo que hemos fallado es en enseñar a los creyentes a estar a solas con Dios. Nos ha faltado enseñarles eso. Y sí, yo les he dicho muchas veces, pero a lo mejor no he sido suficientemente claro. Por eso te pido perdón. Y ahora te transmito por qué mi insistencia de que pases tiempo con Dios. A veces nos preocupamos por una predicación bonita, por una predicación con muchas cosas, porque una alabanza salga bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida que el principal objetivo es enseñarles a estar solos con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muchos están sufriendo porque no hay una iglesia, porque no hay un lugar. Esta semana a nosotros, los dirigentes de esta congregación, se nos confrontó a que dejáramos de quejarnos y que empezáramos a actuar. Así como que vas a perder tu congregación, pues, después de que pase esto abrimos otra. ¿Cuál es el problema? Así como muchas cosas que te pueden estar angustiando por todo esto que está pasando. Te preocupen, ya va a pasar esta noche oscura. Y de la mano de Dios vamos a seguir. Y aquí es donde te hago una pregunta. ¿Sabemos estar con Dios a solas? ¿Sabemos estar con Dios? ¿O solamente estamos acostumbrados a una religión, a una costumbre? Recuerda esto, por favor. La iglesia no se detuvo, se multiplicó. Ahora en cada hogar hay un altar de adoración y comunicación con Dios. ¿Lo vamos a aprovechar? ¿O nos vamos a seguir quejando? Y ahora sí te digo, ¿listos para morir?